Hola, antes de comenzar el video necesito aclarar unas cositas. Primero que nada, existen 30 reinos de carreras más la máxima carrera, es decir, la rueda de poder tiene un total de 31 logotipos. De estos 31 logotipos hay un grupo selecto de los que no sabemos absolutamente nada. Sin embargo, la propia comunidad se ha dado a la tarea de interpretar los símbolos y les ha dado un nombre a estos reinos, así que tomen esa información con pinzas. Cuando coloque el nombre de un reino en blanco, quiere decir que sí hay información oficial, y cuando lo haga en rojo, quiere decir que la información es una mera hipótesis. También los reinos serán mostrados sin ningún orden en particular. Esto es una recopilación, no un top, así que con eso dicho, ya podemos iniciar, ¿ok? Como ya lo expliqué en el video de la cronología de Acceleracers, los reinos de carrera fueron creados por los Accelerons, una especie tecnológicamente avanzada que disfrutaba de correr a lo largo y ancho de su mundo. Estos seres crearon los reinos con el propósito de legarlos a las criaturas vivientes, y quienes pudieran completarlos todos se convertirían en Acceleracers, nuevos rivales y compañeros de los Accelerons. Cada uno de estos reinos existe en una dimensión diferente a la nuestra, y cada uno pondrá a prueba las capacidades de carrera de todos los pilotos que ingresen en ellos. Los reinos solo pueden permanecer abiertos durante 1 hora exacta, por lo que los pilotos deberán acelerar para sobrevivir. Por otra parte, el piloto que logre ganar en un reino de carrera recibirá una pequeña tarjeta con el logotipo del reino. Estas tarjetas se llaman Accelechargers y tienen la habilidad de proveer al vehículo de poderes especiales relacionados con el reino en el que se consiguieron. La única debilidad es que si se abusa de su poder, los Accelechargers ejercerán presión sobre los autos y el piloto perderá el control, lo que puede desembocar en resultados catastróficos. Con eso en mente, veamos qué tiene para ofrecernos cada símbolo de la rueda del poder. Iniciamos este recopilatorio con el Reino del Cañón, una pista de carreras creada por los Accelerons en medio de un cañón inmenso con salientes rocosas y caídas escarpadas, vaya, tal como se esperaría de un cañón. Los mayores peligros que puedes encontrar en este reino podrían radicar en la facilidad que hay para caerse de la pista y en no dominar los saltos de aterrizaje. De hecho, el Accelecharger de este reino, cuyo nombre es Hyper Jump, permite que el auto pueda realizar saltos súper largos y altos con una gran sencillez, dando la opción de saltarse gran parte de la pista. En medio de un mundo literalmente tormentoso, los Accelerons vieron factible construir una pista de carreras. En este reino podremos encontrar zonas de neblina que dificultan la visibilidad de los pilotos que entran en él, pero sin duda alguna, el peligro más grande de este reino son los propios rayos que desata la tormenta. Estos se canalizan en la pista a manera de obstáculos mediante diversos pararrayos repartidos a lo largo de esta, y si alguno de ellos te toca, tu auto se apagará o, en su defecto, dejará de funcionar. Para ganar esta carrera debes estar plenamente concentrado en la pista para poder evadir a tiempo los rayos que caigan. Su Accelecharger Lightning Rod protege a los autos de todo tipo de descargas eléctricas. En lo más alto del cielo de algún planeta, tan alto que no se puede apreciar el fondo, existe una pista con curvas que van de manera ascendente. Es decir, iniciarás desde abajo y deberás ir subiendo a lo largo de la pista. Suena sencillo, pero no lo es tanto. Los peligros del Reino Cromo son básicos, pero al mismo tiempo letales. Para empezar, la pista no cuenta con bordes de seguridad, por lo que en un mal cálculo puedes caer al vacío. Además, se le llama cromo porque esferas plateadas de diversos tamaños van rodando pista abajo. Por suerte, no todas las esferas son reales, sino que son meras ilusiones. Para ganar en este reino, deberás saber identificar cuáles de estas esferas son una ilusión y cuáles son reales. El Accelecharger de este reino, Undistort, puede borrar cualquier ilusión vista por el conductor, facilitándole muchísimo la victoria.
Como su nombre lo indica, este reino está ubicado en lo profundo de un pantano de terror. Está habitado por insectos gigantes, babosas de gran tamaño, cíclopes, plantas mutantes enormes y en el centro de este yace dormido un monstruo que intentará atrapar a los pilotos que osen entrar a sus dominios. Además, el reino cuenta con múltiples rutas a través de las cuales es fácil perderse. Para ganar en este reino, que bien podría ser considerado uno de los más difíciles, el conductor debe encontrar la ruta con el mejor agarre y permanecer en el centro de ella para no perder velocidad. Hacer esto evitará que las lianas del monstruo del pantano lo alcancen y así podrá llegar al final del reino. Su Accelecharger Sprout Road crea una pista pantanosa al instante, lo que puede sacar al piloto de varios aprietos. En las profundidades de un gigantesco reactor nuclear se encuentra una de las pistas de carrera más peligrosas que pudieron crear los Accelerons. En el reino del reactor, los pilotos deberán enfrentarse a desechos radioactivos, derrames tóxicos, baños ácidos, máquinas y engranajes capaces de aplastarlos, además del inmenso ruido que todo este conjunto de cigüeñales presenta. Así que para ganar en este reino deberás coordinarte muy bien con el resto de tu equipo y mantenerse comunicados todo el tiempo, cosa que resulta difícil dada la naturaleza del reino. Sin embargo, su Accelecharger Sound Buffer facilita esta tarea, ya que este puede insonorizar el auto del conductor, lo que le permitirá tener una mayor concentración. La pista de este reino está ubicada dentro de una cueva enorme y sus obstáculos son tan peligrosos que hasta caen del cielo. Además de la oscuridad penetrante, del techo se pueden desprender numerosas estalactitas capaces de perforar la pista. Asimismo, la propia pista cuenta con estalagmitas incrustadas que obstaculizan el paso de los pilotos y que sirven de hogar para los murciélagos gigantes que cazarán a los autos que pasen. Para ganar en este reino es necesario saber conducir en la oscuridad, algo que facilita su Accelecharger. Este se llama Night Sight y tiene la habilidad de crear una onda de luz que permite ver claramente en ambientes oscuros, como lo harían unas gafas de visión nocturna. Este reino es similar al reino del hielo, pero con una ligera diferencia. Mientras que en el reino del hielo conduces por carámbanos y pistas congeladas, aquí haces casi que lo mismo con la excepción de que te enfrentarás a tormentas de nieve capaces de sepultar tu auto, tendrás nula visibilidad, habrá avalanchas y puedes perderte entre el hielo y nieve demasiado profundos. Por no decir que habrá un temible yeti acechando la pista. Literalmente, la habilidad para ganar en este reino es no perder el control cuando conduces por estos ambientes tan peligrosos. Sin embargo, la recompensa es grande. Si logras llegar al final del reino, serás recompensado con Total Traction, un Accelecharger que le da a tu vehículo una tracción total por cualquier tipo de terreno. ¿Tú qué dices? ¿Te arriesgarías a conducir por aquí? Similar a la primera parte de la autopista 35, el reino de la lava se caracteriza por los mares de magma que están cercanos a la pista y que poco a poco irá desgastando los neumáticos debido al calor excesivo. Esto puede perjudicar a la maniobra del auto, ya que en un mal movimiento puedes caer de la pista directo a un baño caliente. Para ganar en este reino, debes entender cómo el camino afecta a tus neumáticos, es decir, comprender qué tan cerca puedes pasar de los ríos de lava teniendo en cuenta el estado de las ruedas. Por suerte, si tienes el Accelecharger de este reino, no debes preocuparte por eso. Con el Accelecharger Impervious Tires, tus neumáticos son prácticamente indestructibles, por lo que el calor no podrá derretirlos y podrás conducir por escenarios violentos como empedradas o pistas con pinchos. Claro que esto no significa que puedas pasarte reinos como el de agua o el del pantano. Más resistencia no siempre significa más tracción. Similar al reino cósmico, la pista del reino solar está ubicada, como su nombre lo indica, alrededor de un sol,
y cuenta con los peligros que conllevaría estar cerca de estas estrellas. La pista presenta un calor extremo y agobiante, y la misma tiene la capacidad de quemar tus neumáticos si no conduces a una velocidad adecuada. Pero el mayor peligro de este reino son las erupciones solares. Si de por sí una erupción solar deja en serios problemas a la Tierra, imagina lo que te haría a ti a tan pocos metros de distancia de estos astros. Para ganar en este reino, como lo mencioné antes, debes conducir a una velocidad indicada para evitar que tus neumáticos se prendan en llamas, así como esquivar las erupciones solares. El Accelecharger de este reino, Anti-Gravitation, le permitirá a tu vehículo controlar la gravedad. No sé bien para qué puede servirte ese efecto en este reino, pero quizá con él puedas brincarte una gran parte de la pista. Dividido en dos partes, el reino de agua comienza en lo profundo del océano, donde los conductores entrarán a lo que parecen ser tuberías de vidrio, las cuales cuentan con zonas separadas sobre las que los autos deben correr. Estas zonas pueden ser atacadas por criaturas marinas de gran tamaño y que irán desde peces esqueléticos, mantarrayas gigantes y en muy raros casos hasta un tiburón. Si logras salir de la zona de tuberías, deberás conducir en una pista ubicada en la superficie, donde el agua cubrirá algunas partes de esta y existe la posibilidad de que te enfrentes a un peligroso tsunami. Para ganar en este reino es necesario saber conducir sobre el agua, es decir, mantener el control al avanzar y cuidar el giro del volante. De lo contrario, saldrás disparado de la pista y corres el riesgo ya sea de volcarte hasta el fondo marino o de estrellarte contra las rocas. El Accelecharger de este reino, Hydroglide, permite a los conductores conducir perfectamente sobre el agua. Y creo que este Accelecharger le hubiera venido muy bien a Bert Wheeler. Este reino seguro que le gusta a los coleccionistas. Todo auto que entre al reino micro será reducido al tamaño de un auto de juguete. Vaya, de un carrito de Hot Wheels. Los pilotos deberán conducir en un parque donde absolutamente todo lo que nosotros sabemos forma parte de estos lugares se vuelve inmensamente enorme. Y precisamente en ello radican los peligros de este reino. Pero además de eso, deberás enfrentarte a un hidrante volador y a nanoparásitos, es decir, organismos parasitarios de tamaño microscópico según el contexto del reino. La habilidad para vencer al reino micro radica en poder esquivar los objetos que sean mucho más grandes que tú. Claro, en la medida de lo posible. Su Accelecharger Size Scaler le permitirá a tu auto modificar su tamaño, así que úsalo con cuidado. La pista de este reino existe en el corazón de una ciudad futurista flotante cuyos únicos habitantes son autos y camiones. Los peligros de este reino pueden ser comparados con los de la vida real, empezando con los susodichos camiones, los cuales actuarán a manera de kamikazes para sacarte de la pista. Hay caminos sin salida y calles cerradas y corres el riesgo de perderte en la inmensidad de la ciudad. Es como estar en mi natal Ciudad de México. Sin embargo, también existen otros peligros como caerte por los acantilados de la ciudad y quedarte atorado en el tráfico. Para ganar en este reino es importante mantener el auto equilibrado para que pueda avanzar sin perder la curva, lo que quiere decir que debes conducir suavemente para mantener tu velocidad y ganar terreno. De lo contrario, terminarás como Ton. Su Accelecharger Battery Bubble crea una burbuja alrededor de tu auto que le permite pasar a través de todos los obstáculos de la pista sin perder velocidad. Básicamente, eres como una bala imparable. Posiblemente uno de los reinos en los que más miedo daría estar. El reino del viento se caracteriza por tener un ambiente dotado de fuertes tormentas, así como de ráfagas de viento que pueden expulsar a los autos de la pista al hacer que ésta esté balanceándose continuamente. Estas ráfagas también tienen la fuerza para arrojar escombros contra los vehículos, los cuales incluso deberán lidiar contra tornados. Para ganar en este reino debes saber conducir a través de todos estos peligros y esquivar los escombros que puedan caer en la pista. Su Accelecharger Wind Shark hace más fácil esta tarea, pues permite que tu auto atraviese los fuertes vientos.
Este reino fue construido en el costado de un acantilado sin fondo visible, y su peligro más grande es la propia pista en sí misma. Si llegas a tomar las curvas tan cerradas de manera equivocada, caerás al fondo del acantilado. Aunque si lo haces en el momento y lugar adecuados, podrás saltarte gran parte del reino sin problemas. Según el juego de cartas, uno de los peligros también radica en buitres mutantes, pero nunca se llegaron a ver en las películas. Para ganar en este reino debes hacer algo similar al reino de la ciudad, frenar con suavidad y mantener el equilibrio para poder tomar las curvas adecuadamente. El Accelecharger Turn and Burn permite hacer esto mismo, pero sin que pierdas velocidad en las curvas difíciles. Es decir, podrías tomar una vuelta en U a 200 km/h y mantener esa misma velocidad sin ningún problema. El reino del monumento quizás sea un reino con muchas cosas aún por descubrir. Solo se sabe que está ubicado en lo profundo de las antiguas reliquias de otra civilización, no se sabe si ya extinta. Sus peligros son un auténtico misterio y la única forma de ganar en este reino es descifrando los jeroglíficos antiguos. Su Accelecharger 2D hace que los autos se vuelvan bidimensionales, es decir, pasan de esto a esto. Dicha habilidad les permite atravesar algunos obstáculos e inclusive a otros autos. El Reino del Hielo es uno cuyos artes me parecen de los más hermosos. Sin embargo, debe ser una tortura conducir por aquí. La pista de este reino está parcialmente congelada, por lo que se torna complicado conducir en ese terreno tan resbaladizo. De igual manera, pierdes mucha tracción, lo que te puede orillar a salirte de la pista, por lo que para ganar en este reino deberás saber conducir sobre el hielo. Su Accelecharger Slip Grip le permite al auto conducir sobre pendientes resbaladizas con la fricción necesaria. Básicamente puedes conducir sobre cualquier líquido resbaladizo y, por supuesto, sobre hielo. Creo que este es uno de los Accelechargers más inútiles, ya que el del Reino de la Nieve puede hacer eso y muchísimo más, pero ¿qué se le va a hacer? No olvides traer esquíes cuando entres a este reino. Similar a la tercera parte de la autopista 35, el Reino del Desierto está ubicado en un planeta desértico con un calor insoportable. Este reino te obligará a conducir a través de violentas tormentas de arena, enfrentarte a escorpiones gigantes, arenas movedizas y pasajes rocosos, por lo que para ganar deberás saber conducir en estas condiciones tan áridas. Si ganas esta carrera te entregarán el Accelecharger Sand Speed, el cual fusiona arena y otras superficies que puedan estar inestables durante un muy breve periodo de tiempo, lo que se puede traducir como crear pistas de arena, algo similar a lo que hace el Accelecharger del Reino del Pantano. Ubicado en alguna parte del espacio exterior, pero sin que la falta de gravedad afecte demasiado, se encuentra el Reino de las Tuberías. Este es un reino que está constituido por un circuito de tuberías de neón entrelazadas y que permite conducir en distintos ángulos. Los peligros de este reino consisten en bloqueos de puertas, tuberías que se encogen, fosos, callejones sin salida, plasma de neón y líquidos altamente corrosivos, rampas trampa e incluso láseres, aunque la mayoría de estos no se llegaron a ver en las películas. Como lo mencioné antes, para ganar en este reino debes poder conducir en todos los ángulos y direcciones posibles, algo que hace su Accelecharger Wall Crawl, el cual te permitirá conducir en el techo y sobre las paredes, así como lo hacen los Silencers con sus electromagnetos. Posiblemente uno de los reinos más interesantes. Ubicado en una dimensión desconocida, el principal peligro del reino deformado es que no sigue las leyes convencionales de la física, incluida la gravedad. Literalmente, la habilidad para ganar en este reino es mantenerse siempre en la pista principal y no viajar a través de posibles bifurcaciones. Sin embargo, al no aplicarse las leyes de la física, es fácil caer en alguna de estas desviaciones.
Si de puro milagro llegas al final de este reino, obtendrás el Accelecharger Teleport, que como su nombre lo indica, teletransportará el auto a lugares cercanos para evitar peligros. Me atrevo a decir que este Accelecharger quizás tiene conciencia propia, pues no concibo que tengas que calcular probabilidades de peligro para utilizarlo, pero claro, es solo una hipótesis. En un mundo completamente oxidado y desgastado, los Accelerons construyeron el Reino de la Basura, una enorme planta de desechos metálicos cuyos peligros radican en basura por la pista, bolas de demolición, grúas con magnetos que te llevarán a trituradores de basura y un destructor mecanoide. Esta máquina escupefuegos parece un dinosaurio y puede ser un obstáculo difícil de superar. Para ganar en este reino deberás dominar una técnica conocida como el Apex, una técnica que existe en la vida real y se utiliza muchísimo en las carreras profesionales. El Apex es el punto más interior de una curva, es el lugar en el que el auto está más cerca de los bordes interiores y tomarlo correctamente te ayudará a mantener la velocidad y la estabilidad al abandonar la curva. En el Reino de la Basura, las bolas de demolición están muy cerca del Apex, así que tendrás que calcularlo muy bien para que estas no te saquen de la pista. Si llegas al final del reino, obtendrás el Accelecharger Frictionless, el cual crea una burbuja de fricción alrededor del auto, y esto lo tengo que explicar bien. Mucho se habla sobre el funcionamiento de este Accelecharger y básicamente lo que hace es aumentar o disminuir la fricción que genera la burbuja que envuelve al auto. Por ejemplo, cuando Karma cruza el tramo de pista en el Reino de las Ruinas, el Frictionless redujo al extremo la fricción que generaba el auto con la pista. Esto hizo que el chicane mantuviera el impulso de velocidad haciéndolo correr en el aire. Cuando Hellorum lo utilizó, hubo un aumento en la fricción del auto con la basura, lo que le permitió correr a través de la superficie del obstáculo y saltarlo sin mayor problema para aprovechar la siguiente curva. Este Accelecharger es uno de los más interesantes y creo que se merece su propio video. Hago la misma hipótesis que antes y es que pienso que puede tener conciencia propia para determinar cuándo subir o bajar la fricción de la burbuja, pero eso es solo una especulación. Este reino está ubicado en lo que parece ser la cima de una montaña donde la visibilidad es muy baja. Los principales peligros de este reino son la propia niebla a la que debe su nombre y de la cual es difícil ver las curvas complicadas, agujas de piedra y otros obstáculos, lo que podría desembocar en fuertes colisiones entre vehículos. Para ganar en este reino hay que saber conducir en la niebla, y el Accelecharger Fog Vision es perfecto para la ocasión, ya que este permite ver con normalidad en zonas de neblina. El Reino de las Ruinas ocurre en lo que parecen ser los restos de otra civilización antigua, muy similar al Reino del Monumento. Los peligros que acechan en esta pista son pocos pero letales. Debes cuidarte de los numerosos pilares que corren el riesgo de caerse y sobre todo de las estatuas gigantes que intentarán acabar contigo. La habilidad para vencer este reino es nada más y nada menos que la de perfeccionar las habilidades vistas en reinos anteriores, así como la de descifrar el lenguaje de los Accelerons. Dicho sea de paso, advierten sobre la amenaza de los drones en las inscripciones del reino. Su Accelecharger Phantom Form es uno de mis favoritos, ya que literalmente vuelve a tu auto intangible y lo hace capaz de pasar por varios objetos. La pista del reino cibernético parece estar ubicada en lo que asumo es una placa supercargada. Esta pista es prácticamente un laberinto de tecnología donde abundan los giros de 90 grados, siendo estos uno de los principales peligros del reino, además de las lluvias de descargas eléctricas. Aquí vendría bien el Accelecharger del Reino de la Tormenta. Para ganar en este reino deberás perfeccionar los giros de 90 grados, algo similar al Reino del Acantilado. El Accelecharger de este reino se llama Folding Corners y cumple una función similar al Turn and Burn, con la diferencia de que mientras uno permite giros de cualquier tipo, el del reino cibernético solo te dejará hacer giros de 90 grados. Ya ustedes sabrán cuál les conviene más.
Inspirado en el planeta Saturno, la pista del reino cósmico rodea a un planeta a manera de anillos. En este entorno, la gravedad es abismalmente baja y los pilotos deben cuidarse de los meteoritos que orbitan cerca del planeta, así como de la pista. Además, si llegas a salirte de la carrera, serás absorbido por un agujero negro que te regresará al inicio del reino. Para vencer al reino cósmico es necesario que el conductor no haga movimientos bruscos que lo puedan sacar de la pista. Esto generará una fuerza de movimiento descendente, lo que te mantendrá en el sendero. Es decir, puedes realizar un movimiento brusco, pero la fuerza con la que lo ejecutes debe ser constante e ir bajando poco a poco para que no te salgas de la pista. Si llegas al final de este reino, serás recompensado con Light Speed, un Accelecharger que permite que tu auto viaje a la velocidad de la luz, aunque eso es algo que no se vio durante las películas, pues Hellorum apenas pudo alcanzar a Vert. Esto podría explicarse según la percepción que los Accelerons tenían sobre su propia velocidad de la luz, pero nuevamente eso es solo especulación. Como su nombre lo indica, este reino sucede en el interior de un gigantesco laberinto. No se sabe mucho más acerca de su localización. Tampoco posee demasiados peligros más allá de perderte o encontrarte con un minotauro armado con un mazo que no va a dudar en expulsar a los conductores de sus dominios. Para ganar en este reino debes recordar por dónde has pasado para vencer el laberinto, y si lo consigues ganarás el Accelecharger Navigator. Este Accelecharger es de los más útiles, pues le revela al conductor todos los caminos correctos para llegar a la línea de meta. A partir de aquí ya entramos en el terreno de la especulación, por lo que los reinos siguientes, con excepción de la máxima carrera, ya son hipotéticos y apodados por los fanáticos. El Reino del Cielo es uno cuya pista se encuentra en lo más alto de algún planeta donde solo podrás apreciar el sol. A lo largo de este reino se experimentan fuertes vientos que podrían empujar el auto fuera de la pista, y los centros de gravedad se volverán menos pesados conforme aumente la altitud, lo que implica que el auto se aligerará y será más difícil de controlar. Para ganar en este reino es necesario saber conducir a gran altitud, e intuyo que su Accelecharger tendrá habilidades relacionadas con ese fin, como por ejemplo, mantener al auto en la pista o hacer constante el centro de gravedad. Existe una carta de peligros que hace referencia a un incendio forestal, por lo que muchos fanáticos han especulado que esta podría corresponder al Reino del Bosque, aunque claro, sin más cartas que puedan ayudar a asegurarlo, no se puede confirmar. Sin embargo, en el terreno de las hipótesis, el Reino del Bosque consiste en una gran pista ubicada en lo profundo de un inmenso bosque de pinos, cuyos peligros podrían ser precisamente los incendios forestales, así que se intuye que para ganar habría que saber conducir entre dichos incendios. Imagino que el Accelecharger de este reino podría hacer al auto inmune al fuego con el fin de facilitar su paso. En el Reino del Cristal casi todo está hecho de vidrio, y eso incluye a la propia pista, lo que podría significar una gran confusión en el conductor que entre al reino, pues los paneles de vidrio mostrarían efectos de deformación o darían falsos reflejos. Además, si se utiliza demasiada fuerza, la pista podría romperse y tirar al auto al vacío. Intuyo que para ganar en este reino debes concentrarte en la pista para poder seguirla y tratar de no ser brusco para no romperla. También creo que el Accelecharger puede tener dos posibles usos. El primero sería aligerar el peso del auto para poder conducir sobre superficies frágiles, y el segundo podría ser aclarar la pista. El concepto del Reino del Cristal me gusta, y eso lo hace un reino potencialmente peligroso, si tan solo fuera oficial. El símbolo parecido a una nota musical podría ser el del Reino del Sonido. Los fanáticos han teorizado que este reino toma lugar en un profundo y negro abismo en el que los pilotos solo pueden guiarse con el sonido para avanzar en la pista.
Para ganar en este reino, los pilotos deberán saber identificar de dónde provienen los sonidos y diferenciarlos de aquellos que buscan perjudicarlos. Es como jugar Five Nights at Freddy's 4 pero a ciegas. Se teoriza que el Accelecharger de este reino amplifica las ondas de sonido, haciendo más fácil saber de dónde vienen, aunque el del reino de la caverna también podría ser útil. Vale, este último ya es invención mía. Uno de los símbolos desconocidos de la Rueda del Poder es el del Reino de la Lava, pero invertido. Algunos dicen que posiblemente es un error de animación, pero a mí me gusta pensar que se trata de otro reino de carrera. Yo le veo forma como de tornado o torbellino, así que decidí nombrarlo de ese modo. Mi hipótesis es que en el Reino del Torbellino, los pilotos que entren deberán correr a través de una pista que estará ubicada alrededor de un poderoso tornado, conteniendo algunos de los obstáculos ya vistos en el Reino del Viento, y para ganar en ella tendrán que aprender a acelerar en función del viento. Deduzco que el Accelecharger de este reino le permitiría al auto adherirse a la pista para que así no salga volando en un mal movimiento, aunque claro, esa es solo mi hipótesis respecto a ese símbolo. No hay mucho que decir aquí. La máxima carrera es un evento maratónico en el que los pilotos deberán correr a través de todos los reinos que se hayan completado. Esta solo se puede abrir si se juntaron al menos la mitad de los 30 Accelechargers, y el uso de estos está prohibido durante su estadía. El propósito de este evento es el de poner a prueba todas las habilidades mostradas en los reinos, y quien consiga llegar al final podrá reclamar el título de Acceleracer, así como conocer a los Accelerons y convertirse en su gran rival. Espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo este largo y vasto recopilatorio de los reinos de carreras, así como de sus respectivos Accelechargers. Si me salté algún detalle, ya sabes que los comentarios están abiertos para que esta comunidad siga creciendo. Agradezco enormemente que hayan llegado a esta parte del video, y si les gustó pueden apoyarme con un like o una suscripción. Si quieres más contenido sobre el multiverso Hot Wheels, házmelo saber acá abajo, y hasta entonces, yo soy Jesús de Astora, y con esto dicho y sin nada más que agregar, nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.